Continuamos con el profe Joe. El profe Joe viene de la Academia Praxis y va a hablar el tema de residencia fiscal, mitos de residencia fiscal, un tema súper práctico y súper hit. ¿Ya estará el doctor Joe dentro de la sala? Sí, aquí Hola, estamos. profe Joe, qué gusto verlo. Un saludo especial a todos los estudiosos que están ya ahí súper conectados y nada, estamos ahí para arrancar hablando de este tema de residencia fiscal. Perfecto, profe Joe, entonces la sala es toda suya para que podamos entonces iniciar con este tema tan controversial. Dame un momentico para poder compartir. Listo. ¿Me puede para compartir la pantalla, por favor? Listo, bien, gracias. Bueno, entonces, digamos que vamos a hablar hoy de este tema de residencia fiscal. Dame un momentico aquí para yo también poder mirar lo que estamos viendo. Listo, bueno, muy bien. Saludando a todos los estudiosos que están ahí conectados, a Ludi, a Paola. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, vamos a hablar de este artículo 10 del Estatuto Tributario. Va a ser muy importante, yo creería que entre las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer o que yo recomiendo que usted haga cuando hace una declaración de renta es definir la residencia fiscal. La residencia fiscal es fundamental porque digamos que aquí vamos a definir el rumbo de la declaración de renta, ¿cierto? No es lo mismo partiendo de si la persona está obligada o no obligada, vamos a partir si la persona es residente o no. Mire que hay unas condiciones para cuando una persona debe declarar si es residente y unas condiciones diferentes cuando es no residente. Entonces, digamos que aquí el artículo clave es el artículo 10. El artículo 10 del Estatuto Tributario. Y vamos a mirar acá en nuestro estatuto, artículo 10. Y vamos a ver sobre el tema de la residencia fiscal. Entonces, digamos que hay varios elementos con el tema de la residencia fiscal. Quiero resaltar el primero, mientras nos va abriendo el estatuto, que siempre es un poco pesado ese estatuto digamos, el que nosotros recomendamos, el de Secretaría del Senado. Este artículo 10, ya lo estamos mirando ahí en pantalla. Entonces dice el artículo 10, se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con las siguientes condiciones. O sea, y aquí viene algo importante que vale la pena resaltar, que una cosa es que la persona sea residente para efectos, digamos de residencia, de estadía, ¿sí? Y otra cosa es para efectos tributarios. Esta que vamos a ver ahorita en pantalla es la residencia para efectos tributarios. Y aquí viene algo importante. Pueden haber personas que sean colombianas, pero no residentes para efectos tributarios. Y puede pasar también al contrario, personas que sean extranjeras, pero que para efectos tributarios sean, en este caso, residentes, ¿cierto? Entonces, digamos que está ahí. Y con todo este tema de la migración y todo este tema, pues va a ser muy importante revisar dentro de nuestros clientes, de pronto, un cliente que, aunque sea colombiano, ya no sea residente para efectos tributarios. Aquí, digamos que el primer ítem dice aquí, permanecer continua o discontinuamente por más de 183 días calendarios, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios. Este tema, digamos que aquí quiero resaltar que hay gente que solo revisa el año 2025, pero no, hay que revisar año 2024 y año 2025. No se puede tomar solo un año, se deben tomar los 2 años, se debe revisar los 2 años. Y mire que dice durante un periodo cualquiera de 365 días consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o descontinua del país recaiga sobre más de un año o periodo grave, se considera que la persona es residente
a partir del segundo año o periodo gravable. Entonces, ¿qué aconsejamos? ¿Qué aconsejamos acá nosotros? Que usted tiene que revisar 2 años. Mire que el trabajo ya de la residencia como tal ya es un trabajo arduo, ya es un trabajo, digamos, muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos que estamos hablando de que vamos a tener que revisar año 2024 y año 2025. Entonces aquí, digamos, aquí aterrizando esto en Excel, lo primero que hay que revisar es el tema de los 183 días, el tema de los 183 días. Y vamos a ver si acá podemos ampliar un poquito el ejemplo. ¿Qué pasaría en este ejemplo que tenemos en pantalla? ¿Qué pasaría en este ejemplo? Mire que él ingresó el 7, la primera entrada la tenemos el 7 de julio del 2024, ¿sí? En este caso la primera entrada, Colombia. ¿Cuántos días estuvo en Colombia? Y entonces del 7, digamos al 8, esta primera entrada del 7 al 8 de septiembre, estuvo 64 días y 51 días. Entonces uno podría decir que para el año 2024, pues esta persona tiene 115 días. Entonces uno dice, a 2024, pues no cumple, ¿cierto? No cumple. No cumple los requisitos. A 2024 no cumple los requisitos. Pero este señor estuvo del 7 de febrero al 16 de abril del año 2025. Y entonces tuvo 69 días. Entonces mire lo que pasa. Tuvo 3 bloques de entradas al país. Uno en el 2024, perdón, 2 en el 2024, 64 y 51, que sumarían los 115, más los 69 sumarían, en este caso, 184 días. Y aquí viene algo especial. ¿Cómo cuento los 365 días? Pues acá hay un periodo, dice un periodo cualquiera, o sea, eso se puede mover para aquí, se puede mover para allá, pero de la primera entrada cuente, en este caso, 365 días, aquí iría hasta el 6 de julio, ¿cierto? Hasta el 6 de julio. Ahí tenemos un periodo y tiene años del año 2024 y tiene del año 2025. Entonces, por eso digamos que uno de los primeros errores en este tema es solo revisar 2025, no, hay que irnos para atrás y hay que revisar, digamos, el año 2024. Hay que revisar año 2024 y hay que revisar año 2025. Entonces, en este caso, esta persona, digamos, sería residente. Y digamos que aquí valdría la pena que hagamos otro ejercicio como para reforzar el tema aquí, digamos, para mirar. Vamos a mirar acá otro ejercicio. ¿Qué pasaría si una persona, digamos que ingresa el 1 de julio del 2024 y sale el 28 de diciembre del 2024, digamos que está así, y vino, en este caso, para el Día del Contador, vino para el Día del Contador y se fue, digamos, en 2 días se fue, perdón, y digamos que no vino más. Entonces mire esto, él vino el 1 de julio del 2024, tuvo casi 6 meses aquí, ¿cierto? Estuvo 6 meses aquí, del 1 de julio al 28 de 24. Y entonces uno diría, por el 2024 no cumple. Pero aquí viene algo especial. Ustedes que están ahí en YouTube me pueden ir escribiendo. Por solo haber venido el Día del Contador, vino el Día del Contador, se quedó celebrando, pero la celebración se alargó, se quedó un día más, 2 días más, y se fue el 3 de marzo. Entonces, la pregunta sería, ¿por esos solo 3 días del 2025 sería residente fiscal? Sería residente fiscal. Y aquí Paula Andrea Carvajal, profe, pero ¿por qué debe irse hasta el 2024?
Ah, claro, porque es un periodo cualquiera de 365 días. Incluye que los 365 días pueden iniciar en un año y terminar en otro, ¿sí? Entonces, obligatoriamente nos lleva a que tenemos que revisar 2 años. No es el año nominal de enero a diciembre, sino que puede ser, por ejemplo acá, de julio del 2024 a julio del 2025. No es un tema amarrado, ¿sí? Entonces, sí, por lo mismo que acaba de mencionar, dice Ciro, aquí nos dice Sonia, sí, sería residente fiscal, sí es residente fiscal. Entonces, mire acá, que aquí, digamos que tenemos esta situación donde la persona, digamos, en el año 2024 no cumple, pero como no se mira un año, y entonces acá usted diría, bueno, pero entonces, porque él acá tiene en el año 2024 tiene 181 días y en el año 2025 tiene 3 días. Y en este caso, sumando los dos, vamos a poner acá, sumando los dos da 184. No dice residente, pero la pregunta sería, ¿en qué año? ¿En qué año es residente? Saludando al doctor Martín Rey. Un saludo muy especial a todos. Un excelente colega, excelente tributarista. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿en qué año sería residente este contribuyente? Porque uno podría decir, pues en este caso en el 2024, donde tiene más días, o en el 2025, donde cumplió los temas, ¿cierto? Digamos que está ahí. Camilo Castro, también un saludo bien especial. Bueno, acá nos dicen, profe, en el 2025. Muy bien. Y en el 2025 vale la pena resaltar, porque dice acá, mire que la norma no es porque yo piense así. Digamos lo de los 2 años, por esto, dice durante un periodo cualquiera, pero acá dice cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo grave, se considera que la persona es residente a partir del segundo año. Mire, aquí está la respuesta, a partir del segundo año o periodo gravable. Entonces, digamos que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta esta partecita, o sea, que no es solamente un año, sino que tenemos que revisar 2 años, 2 años. Entonces, tenemos que revisar año 2024 y año 2025. Entonces, digamos que ahí es. Yo con preocupación veo algunos casos de estos. Una persona no residente, pero usted le declara en el formulario 210 como residente. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Mire, una persona, vamos a ampliar un poquitico aquí, una persona que es no residente, pero usted le declara en el formulario 210 como residente. Ojo, ¿cuál es el riesgo ahí? Declaración inexacta se da por no presentar la declaración. Entonces, ojo, si la persona es no residente, pero usted la está declarando en el formulario 210, pues digamos que el tema es el siguiente. Recuerde que los no residentes, digamos, lo primero que deberíamos decir es qué formulario aplica. El formulario que aplica es el 110, ¿cierto? El 110. Y aquí entonces sería, ¿y qué tarifa aplica? ¿Cuál es la diferencia? Entonces aquí aplica, en este caso, la tarifa del 35% y en el caso de los residentes aplica el formulario 210 y aquí aplica la tabla, ¿sí? Entonces, exacto. Entonces, digamos que aquí ya por la tabla, digamos que tenemos un problema, pero la gente no ve más allá. El problema más importante que yo veo es el problema de la declaración de activos en el exterior.
Pero vamos a dejar la declaración de activos en el exterior para ahorita. Para ahorita vamos a ahorrar aquí este y este. Porque, digamos aquí, quede claro ¿qué patrimonio declaro? Patrimonio declaro. En esto va a ser importante porque aquí, digamos en el estatuto, en el artículo 9, dice, las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el país y sucesiones ilíquidas causantes con residencia en el país en el momento de su muerte están sujetas a impuesto de renta y complementario en lo concerniente a sus rentas y ganancias o causas tanto de fuente nacional como de fuente extranjera y su patrimonio. Ah, entonces, profe, en el caso de los residentes, ¿qué patrimonio declaro? El que tengo en Colombia más el que tengo en el resto del mundo. O sea que si usted tiene una cuenta en Estados Unidos, que es como muy típica, ¿cierto? De tenerla, esa cuenta también habría que meterla ahí. Que si usted tiene un apartamento en Venezuela, eso ahí. Que tiene un apartamento en Chile, que tiene un apartamento en Panamá, en México, en cada uno de esos temas, digamos que está ahí, ¿cierto? Está ahí. Y en este caso, los no residentes que declaran, ¿cierto? Dice, las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las asociaciones ilíquidas causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, solo están sujetas al impuesto sobre la renta respecto de sus rentas y ganancias de fuente nacional. Y respecto, entonces, en este caso, ¿qué patrimonio declaran? Solo el que tienen en Colombia. Solo el que tienen en Colombia. Solo el que tienen en Colombia. Dice aquí Derly, profe, pero no habría sanción porque la declaración del formulario incorrecto no tendría efecto jurídico. Sí tendría efecto jurídico porque él aquí declara sobre el 35 y en el 210 declara sobre la tabla, o sea que estaría calculando un impuesto menor y habría sanción, ¿cierto? Habría sanción y habría que mirar, digamos, cómo hizo la declaración, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en el caso de los residentes, entonces ahí para aclararle eso, Derly, sí tendría efecto jurídico porque me cambia el impuesto. Entonces digamos que ahí importante tener claro eso. Dice Alejandra Gaviria, profe, si no es residente pero posee patrimonio en el país debe declarar. Entonces ya vamos a mirar un poquito de eso, ¿cierto? Digamos la última doctrina que es ahí porque el tema no es por patrimonio, sino por ingresos, como dice el doctor Arles, un saludo muy especial al doctor Arles. Dice Marcelo Londoño, profe, si paso los 365 días fuera del país, el único activo es un apartamento en Colombia residente. Ya lo vamos a mirar ese caso porque es también interesante. Alan dice, profe, y a los no residentes se les debe aplicar tarifa diferente por retención en la fuente. Claro, ellos tienen una tarifa del 408 que es del 20%. Entonces aquí, y también en el tema de los ingresos, y aquí es donde está el tema. En el tema de los ingresos tienen que declarar los no residentes solo lo de Colombia, ¿cierto? Solo lo de Colombia. Y en el caso de los residentes declaran lo de Colombia más lo del resto del mundo. Entonces, ojo porque ahí es donde está el tema. Volvemos a la pregunta. Una persona natural que no es residente, pero usted le declara en 210 como residente, ¿cuál es el riesgo? Porque usted le está mandando a la DIAN un mensaje de que pues la persona es residente y el problema es que de pronto no está declarando el patrimonio que tiene fuera de Colombia, ¿cierto? Y no está declarando los ingresos que tiene fuera de Colombia. Solo le está declarando lo de Colombia y ahí está el problema. Y también es que en el caso de la declaración de activos en el exterior, recuerda el tema de las declaraciones de activos en el exterior. Las declaraciones de activos en el exterior está aquí en el artículo 607. Vamos a mirar un momento. Vamos a abrir otro estatuto. Vamos a ver si nos abre otro estatuto. Mientras nos abre ese, vamos aquí a mirar. El artículo 607 del Estatuto Tributario, pues
nos habla de que si la persona tiene un patrimonio, en el caso de los residentes, tienen un patrimonio, y ese patrimonio, en este caso, supera las 2.000 VTs, pues tendría que, en este caso, declarar. Bueno, aquí esta página está súper lenta, vamos a buscar aquí, artículo 607 de esta tributaria. Aquí ya nos estamos abriendo, bueno, este no abrió, vamos a ver aquí ya abrió. De artículo 607 y entonces habla, en este caso, los contribuyentes de renta sujeto a este impuesto de ingresos de fuente nacional y extranjera y patrimonio posible dentro y fuera del país que posean activos, está hablando de los residentes, estarán obligados a presentar declaración de activos en el exterior. Y ojo que también estarán obligados los contribuyentes del régimen simple, por ejemplo, simple de tributación, también si superan los topes. Entonces, que sea residente, ya sea del régimen ordinario o del régimen simple, deben presentar declaración de activo en el exterior. Entonces uno diría, ¿presenta declaración de activo en el exterior? No. Y este señor, sí. Sí. Entonces mire que un tema, ahora sí, siempre y cuando, pues acá el tope será aplicable cuando el valor patrimonial de los activos en el exterior poseídos a 1 de enero de cada año supere los 2.000 VTs. Entonces aquí, sí, si en este caso supera los 2.000 VTs. ¿Cierto? Sí supera, en este caso, los 2.000 VTs. Bueno, aquí dice Sandra Fajardo, profe, buen día. Tengo el caso de un joven no residente y reporta unos ingresos de visita. ¿Debe declarar? Bueno, ahorita vamos a mirar si en ese caso. Dice, profe, y siendo un no residente por estudio, no recibe ingresos allá, pero sí recibe ingresos en Colombia por una empresa pequeña. Bueno, entonces declararía solo los ingresos en Colombia, ¿cierto? Solo los ingresos en Colombia declararía. Bueno, de acá nos están contando casos. Ya vamos a mirar esa partecita. Bueno, leí algo de Sandra. Buen día. Sí, no. Dice, profe, pero se presenta en el 210, no es residente, no tenía que pagar nada, solamente la pensión se debe presentar nuevamente y dejó así el año 2023 que dependió en el año 2024. Tiene que mirar, en este caso, también cuánto tiempo tiene para que la DIAN le revise esas declaraciones, ¿cierto? Pero sí va a ser muy importante esto, sí va a ser muy importante el tema de tener claro desde ya si es residente o no residente para marcar estas diferencias, porque el problema es cuando la gente tiene, ¿cierto? Porque si la gente no tiene activos ni allá ni acá, la gente no tiene ingresos ni allá ni acá o muy poquitos, pues no hay problema. El problema es cuando la gente tiene cosas. Entonces hemos visto personas que tienen muchos bienes por fuera y el mito que hay es que no, todo lo que usted tiene por fuera, eso, tranquilo, que eso la DIAN no se entera, ¿cierto? Pero ojo, porque hay convenios de información. Entonces ahí es importante eso porque la DIAN puede solicitar a través de esos convenios información que esté a nombre suyo por fuera. Y ahí es donde está el riesgo inminente, ¿cierto? Entonces mi recomendación es, si una persona cumple con las condiciones de no residente, haga toda la línea como es. Formulario 110, tarifa del 35, solo declara el patrimonio que tiene en Colombia, ingresos solo los de Colombia y no presento declaración de activos en el exterior. Si la persona es residente, pues hay que hacer, el problema para eso. Pero es que muchas personas, y la otra vi un artículo que decía cuántos millonarios se habían ido del país desde el punto de vista tributario, o sea, cuántos de esa gente que tiene plática se fue del país, o sea, se volvió no residente porque pues le es complicado, de pronto gana aquí en Colombia, pero gana también por fuera, y entonces tributar todo eso aquí, entonces digamos que eso le genera unos problemas desde el punto de vista tributario. Entonces ahí está el tema, ¿no? Y, por ejemplo, el famoso caso de Falcao, ¿no? El famoso caso de Falcao que pues lo iban a contratar en Millonarios, pero digamos que el problema era el impuesto al patrimonio, porque al volverse residente, estar más de 183 días en Colombia,
pues a él la persona pues tendría que declarar el patrimonio que tiene aquí en Colombia, pero también el patrimonio que tiene por fuera, inmediatamente quedaba inmerso en impuesto al patrimonio. Entonces, como están las cosas ahorita, no solo hay que mirar renta, sino que hay que mirar patrimonio. Entonces, si, por ejemplo, si esta persona, usted la declara como residente y lo que tiene en Colombia es mínimo, pero lo que tiene por fuera es muy grande, usted lo puede volver sujeto pasivo de impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio, y digamos que ahí es. Entonces, dos problemas graves. Me parece digamos, el de la tabla, ¿cierto? Primero el de la tabla, el que tengo que declarar todo, y si la persona tiene mucho por fuera, pues ese es el problema, y el problema de la sanción por no haber presentado declaración de activos en el exterior. Entonces, digamos que ahí se desarrolla una serie de cosas. Sé que hay muchas preguntas, bueno, esto se activó súper interesante el chat, digamos que ahí está el tema. Pero aquí hay un riesgo adicional que queremos mirar, digamos aquí en el artículo 10, vamos a ver un momentico, con el artículo 10, y es que él dice, bueno, no solo hay que revisar los 183 días, y es ahí donde la persona de pronto no revisa, sino hay que revisar, pues, por ejemplo, qué tal que a doctor Arles lo nombren en un consulado, no sé, en Miami, o de allá dicta las clases, ¿no? O sea, trabaja en el servicio del exterior en el Estado, dice, o con las personas que se encuentren en el servicio exterior colombiano y en virtud de convenciones de Viena sobre relación diplomática y consular, exceptos de tributación en el país donde se encuentra en misión respecto de toda renta. Entonces, si al doctor Alex lo mandan, no sé, digamos, para un consulado en Miami, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él, así esté viviendo allá en Miami 1, 2, 3 años, él es residente para efectos tributarios, ¿sí? Él es residente. O sea, no importa si se fue por allá, él es residente tributario para efectos, digamos. O sea, él vive allá en el exterior, pero para efectos tributarios, él es colombiano, él es residente y él tiene que, en este caso, declarar como residente aquí en Colombia. Entonces tendría que declarar los ingresos que está ganando allá, pero tenía que declararlos acá y declara todo el patrimonio. O sea, declara como residente, sin importar que viva por fuera, viva 2024 y 2025, declararía y pagaría por fuera. Este punto 3 es el, colega, el que a mí me parece, digamos, delicado. Ya ahorita vamos a mirar cuándo debe declarar o no un residente, ¿cierto? Y un no residente. Pero un no residente. Residente lo tenemos claro, pero miraron un residente. Y de entrada les anticipo que el factor no es patrimonio, no es consignaciones, sino ingresos. Ingresos. Pero mire esta partecita del 3. Dice, su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Tenga residencia fiscal en el país. Entonces aquí viene algo especial. Pensemos en lo siguiente. Usted dice, me voy de este país. Listo, me voy, arranca y se va. Pero se va y usted estaba con un vínculo emocional, ¿cierto? Con alguien. Ya sea que se ha casado o que era su compañero permanente, ¿cierto? Que el compañero permanente es cuando tiene más de 2 años, creo que es. Entonces usted se va y deja ese tema pendiente ahí, no lo arregla, sino que se va. Entonces, ¿qué dice la norma? Usted puede estar viviendo allá en Estados Unidos, en donde sea, en Nueva York, donde sea, usted está viviendo allá, pero como tiene acá su pareja acá colombiana, la tiene aquí en Colombia, residente fiscal colombiana, entonces usted es residente fiscal. O dice acá, o usted se fue, un caso muy típico, pero dejó sus hijos acá, usted es residente fiscal, ¿cierto? Entonces mire que ahí hay un problema porque, digamos que ahí hay un problema porque hay que, no solamente hay que preguntarle cuánto tiempo estuvo, sino hay que preguntarle, bueno, ¿y cómo está usted en su parte emocional? ¿Usted arregló su vida? ¿Usted acá, digamos, se ha separado legalmente o no? Sí,
o tiene sus hijos acá en Colombia. Entonces, usted se puede ir, pero si sus hijos están aquí, residente fiscal, ¿cierto? Residente fiscal. Y esto es importante. Mire que hay gente que se va, pero sigue generando ingresos de fuente nacional, ingresos de fuente nacional. Y aquí valdría la pena, vamos a ver acá si nos carga rápido esto, el artículo 24. El artículo 24. Para revisar los ingresos de fuente nacional, ¿cierto? Entonces dicen, no, pues yo me fui, pero por ejemplo, yo sigo llevando contabilidades, yo sigo llevando contabilidades y a mí me pagan esos honorarios, digamos, sí. Entonces, ojo, porque aunque usted se fue, sí, usted se fue, pero sigue generando ingresos aquí en Colombia, ¿sí? Acá. Dice, la renta de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios, compensaciones, entidades jurídicas y similares prestaciones, cuando todo trabajo se desarrolle dentro del país, ¿sí? Dentro del país. Entonces, si usted sigue, mire, la prestación de servicios técnicos, sea que se administren desde el exterior o en el país. Entonces, usted tiene que revisar si eso que usted está generando, aunque usted está por fuera, son ingresos de fuente nacional. Y eso le pasó a un famoso youtuber, porque él dijo, yo me voy, ¿cierto? Yo me voy, pero en este caso, pues mis ingresos son aquí colombianos, de ahí es donde yo genero mi mayor fuente de ingreso. Entonces, aunque usted se vaya, pero si usted dice, no, ahora estoy trabajando desde Panamá, y desde ahí manejo todo, pero sus ingresos son de fuente local. Entonces, sí, digamos que usted le siguen consignando la cuenta de aquí del Banco Nacional y entonces usted le siguen todo, usted se cuenta de cobro, todo, hermano. Que usted viva allá, usted es residente para efectos fiscales acá. O cuando usted se va para allá, y este también es, digamos acá interesante, porque los bienes, usted se va para allá y lo que normalmente, porque cuando la gente se va siempre tiene un pensamiento de volver, entonces lo que la gente empieza es a mandar plata y comprar bienes aquí, comprar bienes aquí, comprar bienes aquí, comprar bienes aquí, y entonces por esos bienes usted podría volverse residente fiscal, ¿sí? Residente fiscal. Y aquí hay algo, digamos que es interesante también, dice que es, habiendo sido requeridos por la administración tributaria, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Entonces, si usted se va a ser muy interesante que usted gestione, en este caso, su residencia fiscal en el exterior, ¿sí? Digamos, hacer ese ejercicio, ahí está. Y hay otro, este F, que casi nadie no se lee mucho, tenga residencia fiscal en la jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Entonces dice, uy, pilas, porque si usted se va a ir de Colombia y quiere ser no residente, usted tiene que tener en cuenta estas ciudades. Dice aquí está en el DUR, en el 1.2.2511. Dice, aquí está, 2025 en adelante. Estos países que usted está viendo en pantalla, este archipiélago, ese San Pedro y Miguelón, Kuwait, ¿sí? Por ejemplo, mi amigo Elber que quiere irse a vivir a Qatar, entonces pilas, porque aunque usted viva en Qatar, que hasta paga impuestos allá, pues se considera un paraíso fiscal y usted sería residente en Colombia. Sí, tremendo. Estado de Samoa Oriental, Isla Salomón, que se escucha mucho, ¿cierto? Isla Salomón. Y aquí está Bahrein. Bueno, aquí están Angola, Cabo Verde, Trinidad y Tobago. Bueno, ahí están todas estas temas que en este caso, aunque usted viva por allá, se considera que son, en este caso, jurisdicciones no cooperantes, lo que llamamos nosotros paraísos fiscales, hermano, paraísos fiscales. Entonces, digamos que, ojo, no es solamente que yo me voy del país, sino que usted tiene que mirar para dónde se va, para dónde se va, porque el tema es importante.
Entonces, pensemos en lo siguiente, pensemos en el siguiente ejemplo. Pensemos en el siguiente ejemplo aquí, bueno, aquí tengo muchos ejemplos, pero acá pensemos en el siguiente ejemplo. Entonces pensemos que usted tiene un cliente que se fue a vivir a Estados Unidos, que es como la típica, ¿cierto? Usted se fue a vivir, su cliente se fue a vivir a Estados Unidos. Y bueno, muy bien, que le vaya muy bien por allá, que progrese, que avance, es nuestro deseo de la gente que se va. ¿Cierto? Un cliente que se va a vivir a Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, digamos que usted le pregunta, la primera pregunta que usted debe tener, ¿y su cónyuge? Entonces dice, no, se vino conmigo. Ah, también está en Estados Unidos. Entonces usted dice, ok, por ahí no, digamos en este caso. Y usted le pregunta, ¿y sus hijos? Dice, no, ya son mayores de edad. Ah, bueno. Porque aquí, en este caso, dice, y sus hijos dependientes menores de edad, ¿no? Menores de edad. Entonces, digamos que en este caso, hijos mayores de edad, se dice, ah, ok, no hay problema. Pero entonces se le pregunta, ¿y los ingresos? Dice, no, pues son en un 95% de Estados Unidos. Entonces dice, ah, bueno, va bien. Dice, ah, bueno, ok, cumple, sigue siendo no residente. Y entonces le pregunta, ¿y los bienes? Y entonces me dice, no, en ese caso, el problema es que en el caso de los bienes, el 90% son colombianos. Y entonces dice, uy, ¿y ahí usted qué diría? Ojo, numeral 3, en este caso sería residente para efectos tributarios. ¿Residente dónde? Residente en Colombia. Residente para efectos tributarios. Muy importante esto, residente para efectos tributarios. Y entonces ahí, bueno, ¿y ahí qué se podría hacer, profe? Pues entonces imagínate que acá hay unos parágrafos que le pueden a uno ayudar la vida. Dice acá, no serán residentes fiscales, dice los nacionales. Mire que este numeral 3, no sé si lo dije, pero quiero aclararlo, aplica solo para los nacionales, o sea, para las personas que son colombianas, ¿sí? Que digamos que tienen cédula. Entonces, este señor está incumpliendo el de los bienes. Entonces aquí uno dice, bueno, ¿y aquí qué se puede hacer? Pues mirar el parágrafo. Y el parágrafo dice, los nacionales que cumplan con algunos de los literales del numeral 3. En este ejemplo que nosotros tenemos cumple porque tiene el tema de los bienes, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Que el 50% más de sus ingresos tengan fuente en la jurisdicción del municipio. Entonces dice, ay, venga, miremos. Y entonces dice, ojo, que el 50%, vamos a ponerlo aquí, que el 50% o más, vamos a combinar esto y ajustar, que el 50% o más de sus ingresos tengan de fuente nacional, de fuente en la jurisdicción. Y uno diría, uy, mire este caso. Entonces este señor, y uno diría, en principio, este señor sería residente, pero por esta excepción, esta persona pasaría nuevamente a ser no residente. Entonces, mire que toca hacer una revisión exhaustiva, porque en este caso, aunque la persona cumpla bienes, ingresos, hijos o cónyuge, en este caso, hay dos salvavidas para no ser residente en Colombia. Mire que hoy en día sería triste, pero hay que decirlo, ¿no? Ser residente colombiano para alguien que tiene ingresos por fuera, pues no es como mucho negocio, ¿no? Si usted lo que tiene es mucho más ingresos por fuera, mucho más patrimonio por fuera, pues no va a ser negocio volverse residente. ¿Será por qué, profe?
porque yo pago renta mundial, pago sobre todo mis ingresos, y o sea que mi renta va a subir. Y lo segundo es que está el peligro del impuesto al patrimonio, ¿no? Mire que digamos que ese gobierno, el impuesto al patrimonio quedó de manera permanente, ¿cierto? Y que la idea es que lo quieren bajar de 72.000 VTs, creo que está a 40.000 VTs. Estaríamos hablando más o menos de 2.000 millones de pesos. Entonces hay que al peligro que con una casita en Estados Unidos, más un local, más otros bienes, ya cumpla los 2.000 millones y empiece a pagar no solo renta, sino también impuesto al patrimonio. Entonces, estos dos salvavidas, dice, bueno, que el 50% dice que cumpla con alguno, no tiene que cumplir los dos, con alguno de los numerales. Entonces, que el 50% más de sus ingresos tengan fuente en la jurisdicción donde usted tiene domicilio, entonces en este caso en Estados Unidos, o que el 50% más de sus activos se encuentren localizados. Entonces, pareciera que un tema de planeación es que si usted se va para allá, pues hay que tener mucho cuidado de pronto en no llenarse de activos aquí en Colombia porque usted se puede volver residente, ¿cierto? Residente. Y hay que tener cuidado de dónde, porque si usted se va para allá, pero sus ingresos siguen acá, pues entonces usted seguirá siendo residente para efectos tributarios. Bueno, nos están escribiendo, vamos a leer aquí un par de preguntas, Dice Margarita Franco, dice, profe, una persona natural que es residente en Estados Unidos desde hace 40 años, en el 2022 retiró unas cesantías que tenía en una cuenta en Colombia, debe declarar en Colombia ese valor retirado. Entonces, ahí habría que revisar, dice que las cesantías, bueno, habría que revisar si la persona es colombiana primero. Entendería que es colombiana que vive en Estados Unidos. Pero entonces, por el retiro de las cesantías, pues es un ingreso. Habría que mirar si tiene de qué año son para mirar el tema de la excepción, ¿no? De si son exentas o no. Raúl Cervantes dice, buen día, profe. Una persona que vive en Canadá, siempre va a ser importante decir si es colombiana o no, porque si es colombiana tiene otros requisitos. O tiene ingresos laborales allá, pero en Colombia posee 2 apartamentos o tiene también ingresos laborales. Bueno, tienen que ser ingresos por arriendos. ¿En qué casilla debo reportar? ¿En qué casilla del 210 debo reportar lo de Canadá? Entonces ahí, Raúl, lo primero es determinar si la persona es residente o no para efectos tributarios. Recuerde que hicimos acá una matriz muy interesante donde decíamos acá, los no residentes van en el 110 y los residentes en el 210. Entonces, Raúl, ahí va a ser importante tener claro si la persona es residente o no. Dice, profe, buenos días. ¿Cuál es el proceso para que las personas que están de manera ilegal en el extranjero y aún así envían dinero y compran bienes acá? Entonces ahí, si ellos están comprando, habría que definir si son residentes o no y cómo demuestran, digamos, si cuando ellos salieron de acá, de Colombia, sellaron pasaporte, pues si usted tiene evidencia de que ya no están los 183 días aquí. Digamos que eso va a ser importante. El problema es que la DIAN sí le puede pedir, certifíqueme que usted es residente allá, y si está de manera ilegal, pues puede que no le den ese proceso. Pero si usted tiene la salida, porque normalmente la gente sale de manera legal de Colombia, lo que pasa es que ingresa de manera ilegal a otros países, digamos que ahí está el tema, pero la salida pues podría estar soportada. Y esas personas que están comprando bienes, entonces hay que definir primero si son residentes o no para ver el tratamiento. ¿Sí? Para ver el tratamiento. Dice Lizeth Díaz o Jacqueline, dice, Jacqueline dice, profe, si más del 50% de sus ingresos no son de Colombia, pero tampoco son del país de residencia, no sirve, tienen que ser del país donde está en la jurisdicción. Miremos esta última para seguir con el tema. Al determinar que es no residente, pero ese bien recibe arriendo en Colombia, ¿debe declarar esos ingresos o hay algún tope? Bueno, entonces le voy a decir aquí, digamos, nuestro criterio con el tema de declarar. Entonces, valdría aquí un tema y es el tema. Entonces, deben declarar, o la pregunta sería, ¿cuándo deben declarar los no residentes?
los no residentes en Colombia? Esa sería la pregunta importante. ¿Cuándo deben declarar los no residentes en Colombia? ¿Cuándo deben declarar los no residentes en Colombia? Entonces, digamos que algo que nosotros hemos venido hablando y hemos venido diciendo es que, digamos que la última doctrina que tenemos sobre obligados a declarar, en este caso, de no residentes, vamos a cancelar acá eso. Es un oficio que tenemos del 2 de diciembre del 2025. Ese es el último que yo he visto, que hemos estudiado y que tenemos. Y ahí entonces la pregunta es, venga, ¿por qué no revisamos el tema de la no obligación de declarar de los no residentes con doctrina, aquí dice no vigente? O sea, ¿cuál es la doctrina vigente para la obligación a declarar? Entonces, aquí, digamos que la DIAN el problema es que la DIAN ha sacado conceptos, y así como dice una cosa, dice la otra, y entonces acá nombra un montón de conceptos, pero aquí la conclusión, que es lo importante, donde los queremos llevar, dice lo siguiente: así las cosas, se reitera aquí, en este caso se reitera la vigencia del concepto 027495 del 7 de noviembre, que yo lo tengo marcado como el 1364, mediante el cual se modificó el concepto 0912. Y ahí se contestan las siguientes preguntas. ¿Están obligados a presentar la declaración de impuesto de renta a los no residentes con ingresos que no superen los 1.400 OVTs? Entonces, acá en este concepto de diciembre, lo que nos dicen es, venga, revise el concepto 1364. Entonces, cuando nosotros vamos a las normas, cuando nosotros vamos a las normas, vamos a mirar aquí, nos vamos a este concepto, el 1364 del 2018, y aquí, vamos a bajar un momentico aquí. Él aquí nos recuerda en ese concepto 364 el artículo 592, que valdría la pena mirar aquí en el... bueno, aquí tenemos el estatuto. El artículo 592. Entonces, cuando miramos el artículo 592, ahí nos relaciona quiénes son los que están obligados a declarar. No sé por qué esto tan lento. Vamos a ver acá si aquí sí nos carga rápido. Aquí ya está. 592. ¿Quiénes no están obligados a declarar? Y hay un artículo 1, dice contribuyentes, personas naturales que no sean responsables del impuesto a las ventas que en el año hayan obtenido ingresos. Pero hay un capítulo 2 o hay un numeral 2 de las personas naturales jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos. Mire que acá no habla de los topes de 1.400. Y entonces aquí, lógicamente, lo que hacen es transferir el artículo 592 y aquí la DIAN en su doctrina concluye que estamos de acuerdo con esa doctrina de la DIAN. Siempre hemos estado, digamos que han habido otras interpretaciones, pero estamos, digamos, alineados con esta en nuestro criterio personal. Dice, en el caso del numeral 2 para los no residentes, aquí, no residentes, es claro que lo determinante es que los ingresos obtenidos en el respectivo periodo grabable hayan estado sometidos a retención en la fuente. Entonces, lo primero que dice el artículo o la doctrina es, venga, si usted mira el numeral 2, ahí no le habla de patrimonio, ahí no le habla de consignación, ahí no le habla de nada, ahí le habla de ingresos, ¿cierto? Obtenidos en el respectivo periodo grabable, hayan estado sometidos a retención en la fuente. Pero, ¿cuál retención en la fuente? ¿Cierto? Entonces, acá cuando miramos el 592 dice la retención del artículo 407 al 411. ¿Esa retención cuál es? La retención, por ejemplo, del 20%, del 15%, ese tipo de retención. Pero la retención de arriendos del 4 me sirve, no. La retención del 3.5 me sirve, no. ¿Por qué? Porque es la retención del artículo 407. Digamos que eso es importante, 407 y demás.
No sirve la retención digamos, financiera que hacen los bancos del 4 o del 7, no sirve esa retención. Son estas del 407, del 408, esas son las retenciones que sirven, ¿cierto? Porque acá nos dice, mire, dice, de qué trata los artículos 407 al 400 y que dicha retención así como se fuese practicada. Entonces digamos que ahí nosotros tenemos. Bueno, aquí está cargando. Entonces ahí el concepto nos dice, mire, lo clave es que hayan estado sometidos a retención la fuente y la misma se haya practicado, lo que conduce a afirmar que en tales eventos no se deberá considerar tope de ingresos o de patrimonio del numeral 1. Entonces aquí lo que la DIAN me está diciendo es, este tope de las 1.400 VTs no aplican para los no residentes. Este tope de acá de 1.400 VTs no aplican para, en este caso, los no residentes, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué me va a aplicar? Si hubo, ¿qué es lo que usted tendría que revisar? Si hubo ingresos y si los mismos estuvieron sometidos a retención en la fuente. Entonces, aquí recordar, por ejemplo, nos dice la prestación de servicios, beneficios, propiedad literaria, artística, explotación de películas, el 20%. Consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, el 20%. Aquí dice pago a bonos por cuenta de rendimiento financiero realizado a personas no residentes, no domiciliadas, el 15%, ¿cierto? Ahí está esos temas. Entonces, normalmente lo que tenemos es que estamos hablando de un 20%, que es como lo normal, los servicios, o en temas de intereses, una retención del 15%. Entonces, tiene que pararse ahí y revisar, bueno, me hicieron retención del 15, me hicieron retención del 20, ¿qué retención me hicieron? Por ejemplo, si son profesores extranjeros, pues el 7%, digamos, ahí que nosotros tenemos, ahí está el tema. Y acá, entonces, en el concepto que ya lo hemos leído en otras oportunidades, dice, así las cosas, las personas naturales no residentes en el territorio nacional no serán responsables de presentar la declaración de renta cuando los no residentes cuando los no residentes no declaran. Entonces, cuando poseen patrimonio, profe, ¿cuánto? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 500, 800, 300, el tope que sea. Y haber obtenido en el respectivo año ingresos sobre los cuales se practicó retención. O sea que si yo tengo patrimonio, el tope que sea, y tengo unos ingresos, pero esos ingresos, en el caso, por ejemplo, de intereses, yo le dije al banco, mire, es que yo soy no residente, aplíqueme retención del 15 o la que aplica para los no residentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la retención pasa a ser el impuesto y no tiene que declarar, ¿cierto? Profe, y si no le hicieron retención, pues tendría que declarar. Y acá en numeral 2 dice poseer patrimonio y no haber obtenido ingresos en el país. Ah, bueno. Entonces hay gente que dice, profe, lo único es que el no residente pues compró un apartamento y lo tiene aquí. ¿Tiene que declarar por eso? No, por patrimonio no declara por ingresos. No poseer patrimonio en el país y haber obtenido en el respectivo año grave ingresos en el país sobre los cuales se le practicó retención en la fuente. Entonces, si se le practicó retención en la fuente, no hay, ¿cierto? No hay. Ahora, entonces digamos que ese es el principio rector que tenemos y que estamos de acuerdo. Que los no residentes declaran por ingresos y declaran, recuerde que si es no residente, hay que tener esta línea que me parece importante. Si es no residente, declara en el formulario 110 siempre y cuando haya tenido ingresos y no haya tenido retenciones. O haya tenido retenciones, digamos, no del 15 ni del 20, sino retenciones normalitas. Declara el formulario 110, la tarifa es del 35%, solo declara lo que está en Colombia y ingresos solo lo de Colombia y no presenta declaración de activos en el exterior y va más tranquilo. ¿Cierto? Va más tranquilo. Entonces, digamos que está ahí. Dice Alejandra Medina, profe, ¿a partir de cuántos ingresos? No hay tope de ingresos. Mire aquí algo importante. El 592, y acá nos dice, ojo, lo que conduce a afirmar que en tales eventos no se debe considerar tope de ingresos y de patrimonio. No hay tope. O sea que si una persona tuvo ingresos por 1,5 millones, pues declare, ¿sí? Se dice, no, profe, pero la DIAN no me va a perseguir por 1,5 millones. Ah, bueno, no declara. Entonces ya sería un criterio suyo.
Pero si usted me pregunta a mí, profe, una persona con un no residente con un CDT con 1,5 millones debe declarar, según la doctrina de la DIAN, sí, un no residente, ¿cierto? ¿En cuál formulario declararía? Formulario 110. Listo, bueno, muy bien. Consuelo ahí nos saluda, un saludo especial, muchas gracias. Dice Ligia, profe, una persona sin residencia fiscal. Ay, lo borró. Borró el mensaje, no sé por qué, bueno, se me borró, lo borraron, no sé. Sonia dice, buenos días, si tiene patrimonio y recibe ingresos por arrendamiento en Colombia, pero no vive en el país, declara renta como residente. No, pues ahí usted tiene que definir, Sonia, si la persona es residente o no, pero si es no residente, declararía por los arriendos que tiene, solo por los arriendos que tiene. Digamos que está ahí, sí, digamos que está ahí. Dice, profe, ¿qué pasa si ese residente traía saldo a favor? ¿Cómo se salva de ese saldo? No, pues recuerde que si ese residente trae saldo a favor, usted tiene 2 años para pedirlo, ¿no? Ahí no hay problema en este caso, ¿cierto? Dice, profe, ¿cómo debo mirar el patrimonio en el exterior? Me explico. ¿Cómo miro o calculo el avalúo del patrimonio en el exterior para temas fiscales? Entonces ahí, colega, un artículo que le puede funcionar mucho para eso, que le puede ayudar, es el artículo 269. El artículo 269 básicamente lo que me dice es cómo se reportan los bienes en el extranjero. Sí, vamos a ver acá por qué. Artículo 269 del estatuto. Entonces, dice valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. Dice, el valor de los bienes en moneda extranjera se estima en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. Entonces, explicado de alguna manera. Usted en el año 2024, por ejemplo, compró un apartamento y lo compró el 15 de octubre. ¿Usted qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Ir a mirar la TRM del día que compró el apartamento. Profe, lo compré por $50,000. Entonces, usted mira la TRM de ese 15 de octubre del año 2024 y ahí, entonces, donde hace el ejercicio. Entonces, digamos que ahí tenemos. Listo, colegas. Margie, no sé, ahí estamos ya para concluir, pero el tema se nos pasó rapidísimo la hora, pero bueno, ahí le sembramos el tema del artículo 10, estuvimos revisando el artículo 10 y muy importante, colegas, no cometa el error de declarar una persona que es no residente como residente, porque lo puede estar metiendo en muchos problemas y ahí es importante. Y recuerde que esos detalles, cuando estamos en un proceso, digamos, ante la DIAN, la DIAN se agarra de cualquier cosa para generarnos complicaciones. Entonces, ojo que el no residente, lo normal es que tiene más bienes por fuera que acá. Entonces, hay que analizar muy bien eso y le recomiendo que hagamos un estudio juicioso del artículo 10, definamos la residencia. Esas declaraciones, cuando tenemos dudas si es residente o no, se cobran más caras. Pregúntele a Margie, se cobran más caras porque hay que revisarle todo, ¿no? Hay que hacer un cuestionario más exhaustivo. Margie, muchísimas gracias, un saludo a todos, no sé cómo Colega estamos. Joe, yo creo que se aclararon muchas dudas en esta sala respecto del tema de residencia fiscal. Y si definitivamente queda alguna duda, por allá usted tiene unos videitos colgados en sus plataformas, cuéntenos. Claro que sí, ahí estamos en nuestro canal de YouTube, Joe Pérez, consultor financiero, y ahí, bueno, ahí tenemos mucha información de calidad, ahí también ustedes pueden conseguir muchos videos y, bueno, ahí pueden también seguir capacitándose con nosotros y entrenándose en esto, porque la idea es que podamos presentarnos y hacer todas esas declaraciones lo más sustentadas posible con la normatividad, con un escrito está. Así es, porque el propósito de este evento es no solo resolver dudas, sino generar un impacto en el conocimiento de todos los contadores que hoy por hoy están presentando declaraciones de renta. Y no siendo más, permítame por favor compartir la pantalla para darle su distinción, doctor Joe. Gracias. Bueno, agradecer a todos, ¿no? Los que están ahí conectados, enviarle un saludo especial a todos los estudiosos que veo ahí.
súper conectados y bueno, ahí esperamos haberles servido de una manera especial en esta hora y bueno, gracias a todos los comentarios y bueno, muchísimas gracias, muchísimas Claro gracias. que sí, doctor Joe. Muchísimas gracias, un Entonces, abrazo a todos, muchísimas gracias Marty por la invitación, un abrazo a todo su equipo y bueno, un abrazo, muchísimas gracias ahí por la distinción, muchísimas un gracias. abrazo, Doc, de parte de las 24 horas de conocimiento, este Maratón Nacional de Comunidades Contables. Le damos este reconocimiento por su valiosa participación, doctor Joe Pérez, de parte de toda la comunidad y de Tax and Law. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar con nosotros en este evento. De verdad que sí. Y queremos presentarles a ustedes un video muy corto que quiere acá, bueno, que realizó con mucho esfuerzo el colega Juan Barreto. En estudio, por favor, ya comparten pantalla. Un abrazo, colega Joe. Listo, bueno, muy bien, Se muy le bien. aprecia mucho. Listo, hasta luego, que esté muy bien, Marty. Hasta luego. Hasta luego.